Buenas tardes, ingeniero. Ah, está bien el audio. Está bien el audio, está bien la imagen, sí. Lo Sí, usaba sí. poquito, 16 nomás, compañero, ¿qué pasó? Esperamos un ratito, ¿no? Mientras degustamos un cafecito. Jóvenes, primera unidad, lógica formal y simbólica. Pero la pregunta, ¿está bien la imagen? ¿Está bien el audio? ¿Está bien la pizarra? Sí, Jóvenes, ingeniero, está bien. seguimos entonces. Empezamos entonces con la definición de lo que es la lógica. Diremos pues entonces que la lógica como tal está incluido en todos nuestros lenguajes, en todos los idiomas, y que su desarrollo, decimos, ¿no? Obviamente, decimos, ¿no? Es disparejo, pero tiene la misma, las mismas características, propiedades, postulados propios, decimos, ¿no? De una estructura algebraica. Eso significa, ¿no? Independientemente de dónde se desarrolla la lógica, es decir, independientemente del idioma, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Porque hay naciones diferentes, hay, bueno, razas diferentes, podemos decir, digamos, en las cuales se desarrollan, ¿no? Pero en todas son iguales. Es la misma estructura algebraica. Entonces, pero ahora diremos qué es una estructura algebraica para comprender la lógica formal y simbólica. ¿Qué es una estructura algebraica? Es un lenguaje analítico. Es un lenguaje analítico. Y todo lenguaje analítico, ¿no? Se lo utiliza para resolver problemas, diferentes problemas, de diferentes índoles que tiene el quehacer del ser humano. Frente al ser humano tenemos diferentes problemas, de diferentes índoles, pero para ello estamos apertrechados, es decir, de, una, de un lenguaje analítico, que es una estructura algebraica, y que es la lógica formal y simbólica. Ve ahí la importancia de la lógica formal y simbólica, ¿no? Que la utilizamos, ¿no? Para acceder correctamente a un conocimiento y para poder, decimos, ¿no? Correctamente resolver los problemas que se nos presentan. Esa es, decimos, la lógica. Veamos ahora, decimos, ¿no? Porque ya hemos hablado de la estructura algebraica, y la estructura algebraica más conocida, ¿no? Que ustedes conscientemente la han asimilado, son bachilleres, son estudiantes ya de tecnología,
Y la estructura algebraica que han asimilado es el álgebra ordinaria, ¿no? El álgebra ordinaria. Listo, ¿no? Una estructura algebraica, el álgebra ordinaria. Como hay muchísimas más, ¿no? Pero esta es la que más decimos, ¿no? Más conocida, decimos, el álgebra ordinaria. ¿Qué es lo que tiene entonces el álgebra ordinaria? ¿De qué está constituido el álgebra ordinaria? Decimos. Obviamente que es para resolver problemas también. Y para poder lograr, decimos, resolver los problemas, debo dominar, decimos, ¿no? El álgebra ordinaria. ¿Y de qué está compuesto el álgebra ordinaria? Veamos. Está compuesto. Cantidades expresadas numéricamente o literalmente, ¿no? Ejemplo, ¿no? A ver, ejemplo. El número 2, el número 200, etcétera, etcétera. Y literalmente por X que representa, ¿no? Un número que se denomina variable X, etcétera. Variables, ¿no? Pero ahora se reemplazan por números, ¿cierto? ¿No? Eso está constituido, ¿no? Obviamente, ¿no? Por unidades expresadas numéricamente o literalmente, ¿no? ¿Qué más? ¿Más, compañeros? ¿Qué más? Propiedades, operadores, ¿no? Operadores. Tenemos una gran cantidad de operadores, ¿no? La suma, la multiplicación, la resta, el operador nabla, la derivada, etcétera, etcétera. Integrado, transformado, ¿no? Son puros operadores, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Postulados, propiedades. Queda resumido, decimos en... Bueno, eso es lo que sustancialmente decimos, ¿no? Constituye, decimos, ¿no? Una estructura, decimos, ¿no? Postulados de propiedades, como se decimos, ¿no? Productos notables. Productos cocientes notables. ¿No? Así. Imagínense, ¿no? Eso es una estructura algebraica. Es el álgebra ordinaria, decimos. Y el proceso de resolución del problema, decimos, ¿no? Se plantean las soluciones, decimos, como expresiones algebraicas, ¿no? Todo eso se utiliza para qué? Para confeccionar, ¿no? Todo eso se utiliza. Se utilizan para confeccionar en el proceso, decimos, ¿no? En el proceso de solución a los problemas, en el proceso de expresiones algebraicas. Listo. Eso, así, a grosso modo, ¿no? Es lo que caracteriza y lo que explica para qué se utiliza una estructura algebraica.
como por ejemplo el álgebra ordinaria. Listo, ¿no? Entonces todo esto significa una estructura algebraica con sus correspondientes, decimos, componentes, propiedades y sus objetivos, es la lógica. Es una estructura algebraica. Algunos me dirán, no, profe, pero la lógica es nuestro lenguaje. ¿Cómo es eso que hay? Propiedades. Ahí falta más, ¿no? Falta otro que es importantísimo, ¿no? Ahorita vamos a poner, ¿no? Falta. Signos de agrupación. Signos de agrupación. Tenemos los paréntesis, tenemos los corchetes, tenemos las llaves, ¿no? Y aquí en los operadores también decimos, ¿no? Tenemos órdenes de operatividad. Oye, complicada la cosa, ¿no? También órdenes de operatividad. Caramba, mira vos. Órdenes de operatividad. Pareciera ser complicada la cosa. No, todo esto es tema avanzado, asimilado por ustedes. Simplemente estoy haciendo aquí eso, referencia, como un sistema de referencia, para poder, decimos, ¿no? Entrar a ustedes, decimos, con la definición de lo que es la lógica. Es una estructura algebraica, ¿no? Es un lenguaje analítico que está en nuestro lenguaje, está en el español, está en el inglés, y es el mismo, está en el francés, está en el chiquitano. Y que se lo utiliza, decimos, para resolver problemas. Correctamente, ahora sí estoy agregando correctamente. Para resolver problemas correctos. Pero los problemas los podemos resolver incorrectamente, ¿no? Podemos encontrar una solución y no la encontramos. Podemos encontrar la forma de resolver un problema y no podemos, ¿no es cierto? Porque nuestra lógica es precaria. Eso significa, ¿no? Los niveles de acceso a este conocimiento de la lógica de las diferentes personas es diferente. Podemos acceder, decimos, a un nivel, decimos, ¿no? Aceptable, decimos, del conocimiento de la lógica de manera automática, a través de los libros, a través, decimos, ¿no? Del diálogo, decimos, ¿no? En función del nivel, decimos, de personas con los cuales dialogamos, ¿no? Obvio, ¿no? Si el diálogo entre profesionales, los niveles serán diferentes. Obvio, estoy hablando del conocimiento. Hasta aquí, pregunta, jóvenes. Pregunta, joven. Estoy simplemente en la definición de la lógica, introduciendo las bases elementales, decimos, lo que es la lógica. Pregunta, jóvenes. Pregunten. Esto es interactivo, jóvenes. Seguimos entonces, ¿no? Pienso que todo está más claro que el agua del río Piraí, ¿no? Entonces, seguimos, jóvenes. ¿Eso qué significa entonces si estamos llegando hasta ahí? El profe está induciendo de que la lógica es una estructura algebraica. ¿Qué significa entonces que es una estructura algebraica? Que la lógica tiene. La lógica. Vamos a decir después que, ¿por qué formal? ¿Por qué simbólica? Pero ahora estamos en la lógica. La lógica que tiene, de que se utiliza para resolver problemas, sí, eso no hay duda de eso. Ustedes, si no utilizan la lógica al salir de su casa, no llegan vivos, digamos, a la universidad o de la universidad a su casa, decimos, van a llegar con problemas, decimos, con dificultades, decimos, ¿no? Porque no aplican la lógica, decimos. La aplicarán, decimos, obviamente, decimos, de manera automática. No saben qué reglas de diferencia lógica están aplicando, ¿no? No saben, decimos, qué postulados están aplicando, decimos, pero lo aplican, porque tienen mucho nivel, decimos, ¿no? En la asimilación de la lógica. En la lógica, algún producto notable, alguien me diga, a ver, algún producto notable propio de la lógica. Sí, los refranes. Algún producto notable, decimos, en el arte ordinario, claro,
Diferencia de cuadrado. X cuadrado menos Y cuadrado es igual a X menos Y por X más Y, ¿no? Es un refrán en el álgebra ordinaria. Algún operador, decimos, ¿no? En el álgebra ordinaria sí tenemos la suma, la resta, la multiplicación. Algún operador en la lógica, sí. La expresión y, la expresión o, la expresión todos, la expresión entonces, son operadores. Orden de operatividad. ¿Hay orden de operatividad? Seguro que sí. Como vamos a ver ahorita, decimos, ¿no? Porque al aplicar, digamos, el álgebra ordinaria, se utiliza todas sus propiedades para confeccionar, decimos, ¿no? Soluciones a los problemas que se van a denominar, obviamente, ¿no? ¿Qué cosas se van a denominar? Expresiones algebraicas. ¿Y cuál será el equivalente, Simón, en la lógica a expresión algebraica? Vea, eso después, ¿no? Por ahora, estamos repasando lo que es el álgebra ordinaria. Entonces, el álgebra ordinaria resuelve los problemas, ¿no? A través ya del producto final, del procesamiento, ¿no? En el álgebra ordinaria, resuelve los problemas y los plantea como una expresión algebraica. Ejemplo. Entonces, más 10 igual a 20. Esa es una expresión algebraica. Ahí está. Expresión algebraica. Es una fórmula, ¿no es cierto? Que se va a denominar igualdad relativa. Es una ecuación, ¿no es cierto? Es como tiene muchas propiedades del álgebra ordinaria. Ese puede ser el siguiente problema, ¿no? Conociendo la relación, decimos, de la fórmula que nos permite encontrar la edad de Juan, sabemos, ¿no?, que la edad de Juan es 2 veces la edad de Alberto, o X, es 2 veces la edad de Alberto, a la cual se le agrega 10, entonces será igual a 20 años. ¿Cuál es la edad de Alberto? Otra vez de nuevo, ¿no? Sabemos, decimos, ¿no?, que la edad de Alberto es, perdón, de Juan es 20 años. Pero que para encontrar la edad de Juan, por decirlo, es multiplicamos por 2 la edad de Juan, le sumamos más 10 años, es igual a la edad de Alberto, ¿no? Este es Alberto. 20. O darle la edad de Juan, donde X es igual a 20. Conociendo entonces esa relación entre las dos edades, ¿no?, matemáticamente, puedo, ¿no?, resolviendo ese problema, ¿no?, en una ecuación de primer grado. De espejo X, ¿no?, ¿cuánto será? 5, ¿no? La edad entonces de Juan es 5. Listo, resuelto el problema, ¿no? Y he utilizado la estructura del álgebra ordinaria, ¿no? Hasta ahí preguntas, a ver. ¿Está todo claro? ¿Más claro que el agua río Piraí? A ver, escucho, jóvenes, por favor. Escucho. Quiero que participen, compañeros, de una vez. Todo claro, ingeniero. Por ahora todo claro. Bien. Entonces, he trabajado en el álgebra ordinaria, ¿no? ¿Para qué utilizo el álgebra ordinaria? He utilizado, decimos, el álgebra ordinaria, decimos, ¿no?, las cantidades expresadas numéricamente, literalmente, operadores. Ahorita vamos a hablar de los operadores, ¿no? Hemos postulado propiedades, he utilizado propiedades, seguro que sí he utilizado propiedades, ¿no es cierto?, ¿no? Orden de operatividad, seguro que he utilizado orden de operatividad también, ¿no? Signo de agrupación no he utilizado, ¿no? Veamos. ¿Qué tal si utilizo un signo de operatividad? ¿Cuál será el orden operativo acá? ¿Cómo es que se opera aquí? A ver. Porque todos estos elementos de la ordinaria están en la lógica. Vamos a ver. A ver, ¿cuál sería el orden aquí de operatividad? ¿Qué operador en primera instancia se debe de efectivizar, efectuar, realizar? Decimos. ¿Cuál? Es un bien. Es una impresión algebraica. ¿Qué debo en primera instancia decimos? Efectuar. Debo hacerla, porque
Son términos, el signo de igualdad. ¿Cuántos operadores hay aquí? Aquí la multiplicación, ahí la suma y el operador de la igualdad. Hay 3 operadores. Aquí se ha procesado el problema para obtener el signo de la relación, vaya que me permite encontrar la edad de Juan. Se han utilizado 3 operadores. Pero también hay orden de operatividad y es el natural. ¿Por qué? Porque no hay signo de agrupación. Porque ¿para qué se utiliza el signo de agrupación? Para levantar el orden natural de operatividad e introducir un nuevo orden. Eso vamos a ver. Pero vamos a ver acá. Primero debo hacer la multiplicación, ¿no? Si dice los órdenes de operatividades. Luego, ¿qué debo hacer? Una vez hecho la multiplicación, debo de sumar. Y finalmente, luego de haber hecho esa multiplicación, debo de hacerla igual. Pero para ello, obviamente, ¿no? Debo encontrar el valor de x igual a 5, ¿no? Ya está claro. Entonces, x sale igual a 5. 2 por 5, 10. Más 10 igual a 20. Correcto, digamos. Entonces, la edad de x es igual a 5, la solución. X igual a 5. Se observa, ¿no? Después ese es el orden. He aplicado orden natural de operatividad. Orden natural de operatividad. Y me dio esa forma. Pero quiero levantar ese orden natural de operatividad porque quiero enriquecer más esta estructura. Entonces, introduzco signo de agrupación que me va a levantar ese orden natural de operatividad y introducir uno nuevo, ¿no? Porque hace falta. Así es más rico, tiene mayor opciones, decimos, de aplicación esta estructura que hay. Ya, no es para complicarnos la vida, ¿no? Más bien es para mejorar, aumentar la aplicatividad de esta estructura, para que sea más versátil, porque el problema hay una infinidad, siempre. 2x más 10 igual a 20. Ahora estoy introduciendo signos de agrupación, ¿no? Ahora es otra fórmula, ¿no? Diferente, obviamente. Pero no he cambiado operadores, como se observa, ni siquiera las cantidades numéricas, ni las cantidades expresadas literalmente, ¿no? Lo que he cambiado es, ¿qué cosa? El orden de operatividad, el orden de procesamiento de datos, porque ¿con qué se procesan los datos? A ver, con los operadores. Pero si los operadores tienen su orden natural de operatividad, decimos, como estamos viendo, ¿no? Y también decimos, tiene el signo de agrupación que levanta el orden natural de operatividad e introduce uno nuevo, propio de esa forma. Porque acá, el orden natural de operatividad es el siguiente, ¿no? Ahora se debe de sumar X más 10. Luego, ¿no? Se debe hacer el producto por 2. Y obviamente, ¿no? Se debe ya finalmente comparar. Decimos. Y obviamente la solución es otra, ¿no? ¿Cuánto sería ya ver? Pasa a dividir, sería 10. X. Mira vos, cuando X sale igual a 0, ¿no? X igual a 0. O sea, no ha nacido todavía Juan. Tiene 0 años. Bueno, tiene meses, digamos. Petito todavía. ¿No es cierto, no? Ya, pero eso no es el tema. El tema es el siguiente. Los órdenes de operatividad. Alguna pregunta, profe, ¿todo eso hay en la lógica? Todo eso hay en la lógica. ¿Eso qué significa? No significa que hablamos con paréntesis. No hay eso que diga, compañero, abrí paréntesis. ¿Sabes qué es? Como dicen en la página. Cerrar paréntesis. Más. Cerrar corchete. Abrir llave. No. Pero deberíamos hablar así para evitar la tergiversación. Porque la información lamentablemente se la manipula como le da la gana a quien sea. Decimos. Hoy día en las redes decimos, de difusión social, decimos, ¿qué no se dice? ¿Qué no se hace? Pero para no caer, decimos, en especulación, no caer en la trampa, hay que capacitarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estudiar, ¿no? La única forma de escalar en la sociedad es estudiando. La única forma de ser libre pensante, independiente, ¿sí? Que no venga y no busque para resolver los problemas, es estudiando, es desarrollando, capacitando
la materia prima más valiosa que hay sobre la faz de la Tierra, que es el cerebro humano. Más valioso que el diamante, joven. Más valioso que el oro. El cerebro humano capacitado. Es como una linterna en la selva oscura que les muestra el camino, les muestra el peligro. Eso es decir, el conocimiento, que es el causante, ¿no?, de todo lo bueno y malo sobre la faz de la tierra. Claro, jóvenes, ya, hasta aquí. Pregunta. ¿Más claro que el agua del río Piraí o nada? Sin género. Seguimos, ¿no? Ya. Ya me va a llegar la hora de preguntar, ¿no? Así que pongan atención, jóvenes. Ya. Bueno, con este hemos dado un pantallazo de lo que es una estructura, decimos, ¿no?, algebraica. Entonces decimos, toda estructura algebraica, ¿no?, se la utiliza, decimos, para resolver problemas correctamente, ¿no? Si usted domina esta estructura, lo resuelve correctamente. Y expresa los resultados a través de una expresión algebraica, ¿no? La solución, decimos, por ejemplo, una vacuna, decimos, para una enfermedad, tiene su fórmula en una estructura algebraica. Un dispositivo que utilizamos como electrodoméstico en casa tiene su fórmula. Entonces, Simón, las estructuras se las utilizan para resolver el problema, el quehacer de todas las actividades del ser humano. ¿Cierto, no? Y hay una infinidad de estructuras, ¿no? Pero la estructura básica y elemental, decimos, es la lógica, la que genera todas las estructuras. Oiga, ¿por qué me está hablando de burrera? ¿Cómo porque de la lógica se genera toda la estructura? Claro, compañero, es un instrumento primordial, principal, decimos, para resolver el problema y asimilar el conocimiento. Porque en la medida que usted domina la estructura de la lógica, en esa medida usted puede asimilar con mayor prontitud cualquier materia. Cualquier materia. Si usted tiene problemas, decimos, en entender cierta materia, no es porque la materia no le guste o sea complicada, es porque usted tiene problemas en su entendimiento, problemas en la lógica. Han leído poco. Muchos ni Condorito han leído. Imagínense esto. Ahí está el detalle, la lectura. No cualquier libro, obviamente, porque hoy en día, ¿no?, todo está dividido entre lo malo, lo bueno y lo feo, ¿no? Hay que leer de lo bueno. ¿Cierto? Leer de lo bueno. Seguimos, jóvenes, sigue a ver. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Veamos acá. Porque en la estructura de la lógica también tenemos el paralelo a expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Es una combinación, ¿sabes?, o procesamiento, mejor, ¿no? Procesamiento, decimos, de datos numéricos o literales con diferentes operadores y diferentes órdenes de operatividad, el natural y el artificial. ¿Está claro con esa definición, jóvenes? ¿Está claro esa definición? Sí, sí. A ver, repítamela. No, pues, profe, no quiero, yo quiero participar, pero no me pregunte, digamos, ¿no? Pero le reitero yo, el profesor le reitera, decimos, ¿no? Claro, debemos, y me agrada que participe. Tiene que participar, joven. Porque cuando usted sea profesional, ahí va a estar usted solito, ahí, resolviendo problemas. Podrá tener sus asesores, ¿no? Si tengo un tipazo, va a tener asesores ahí, ¿no? Pero va a tener, decimos, ¿no?, equipos de computación. Porque hoy en día, digamos, no es que se debe de saber de memoria mucho conocimiento. No, hay que tener un equipo que permita, digamos, en la licitación de participar y resolver lo más rápido posible, ganarle, digamos, la competencia. Pero eso lo conoce usted, aplica su conocimiento, teniendo el conocimiento y sabiendo elegir, decimos, a sus asesores. Sabiendo elegir
el equipo que necesita, sabiendo, ¿no?, la metodología que tiene que seguir. Entonces, rápido usted arma su equipo, rápido arma usted su proyecto, participa en las licitaciones y la gana, pues. Y eso está, decir, en la velocidad, obviamente, de poder, decir, ¿no?, procesar los datos. ¿Sí? Entonces, decimos, ¿no?, ¿qué es entonces una expresión algebraica? Una expresión algebraica, decimos, es el procesamiento, decimos, de datos, en este caso datos numéricos, ¿no?, o literales, con diferentes órdenes de operatividad. El artificial, con signo de agrupación, y el natural, sin signo de agrupación. Es entonces una expresión algebraica, es una solución, decimos, ¿no?, a problemas. Es un resultado final de un procesamiento de datos, ¿no? Porque cuando ustedes, decimos, resuelven un problema, tienen que ser un experto en ese problema. Tienen que saber de qué depende, de qué datos depende de la solución, decimos, del problema. Debe saber, decimos, seleccionar esos datos, todo lo que tenga que ver con ese problema. Imagínense que obvio un dato y de ese dato depende de la solución. No, pues no es cierto. Y todos procesan, decimos, ¿no?, los datos. Todos quieren resolver los problemas, ¿no? Se meten, decimos, ¿no?, a resolver problemas, ¿no?, pero no alcanzan los objetivos, no los solucionan. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento, le falta capacitación de hacer. Y los que resuelven los problemas sin pegarle, decimos, ¿no?, sin error, son profesionales cotizados. Van y los buscan. Ahí está clarísimo saber, ¿no? Esos compañeros saben. En cambio, si usted es un profesional de la media, digamos, ¿no?, va a ir a buscar pega, va a ir a rogar, decimos, pega. Se va a volver de un partido, decimos. Va a mostrar, digamos, antes de mostrar conocimiento, va a mostrar su carnet de afiliación a un partido, decimos, ¿no? No, yo tengo este carrito porque soy de Oriente. Ah, no, yo soy de Blooming. Así es. No, ¿se dan cuenta, no? Hasta ahí pregunta, ahora vamos a la lógica. Más o menos hemos hecho un breve pantallazo de lo que es una estructura algebraica. Ahora vamos a la lógica. Pero ahora, ¿no?, pregunten, jóvenes, hacemos una pausa comercial, decimos, no, 30 segundos, y le tomo mi sorbito de café. Que las universidades y los institutos vuelven a las clases presenciales. ¿Qué puede decir, profe? ¡Hurra! Algo así. ¿O qué dicen ustedes? Tampoco. Digamos, decir, ¿no?, algo común, ¿no?, un denominador común con todos mis alumnos de estos 30 años, ¿no?, los quiero ver, digamos, quiero presenciar, ¿no? Es importantísimo para el profe, digamos, ¿no? Así de manera, decimos, ¿no?, acercarme a ustedes, preguntar, dialogar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante, eso retroalimenta al profe, decimos. El profe ve el problema y digo, a este compañero, decimos, no, está distraído, a este compañero no está atendiendo, ¿no?, a este compañero no, está en otra, decimos, está peleado, ¿con quién estará peleado? Así, entonces, ahí tratar de llamar totalmente la atención de todo. En cambio, aquí no los veo. Sí, bueno, esa es la noticia que les puedo dar y está, decimos, en los periódicos, ¿no?, que supuestamente. Otra cosa ahora, cómo van a encarar nuestras autoridades esa supuesta, decimos ya, no supuesta, esa ya real, ¿no?, posibilidad de volver a las clases presenciales. La verdad que hay que saber analizar la cosa, procesar bien los datos para ver los pros y los contras, ¿no?, que permita volver, decimos, a las clases presenciales. Hay muchas cosas que se tienen que resolver. Aparentemente dice el Estado, ¿no?, y sabemos qué clase de nivel de capacitación, de procesamiento de los problemas tiene el Estado, ¿no? ¿Será que ellos manejan bien la lógica? La pregunta es, ¿será que podemos confiar, decimos, en sus decisiones? ¿Por qué será que este 11º, ¿no?, día de octubre supuestamente va a haber paro, ¿no? O a lo mejor es para evitar el paro, no vamos a saber, ¿no? Porque Supuestamente supuestamente, el paro ya está confirmado. si está, a eso me refiero, ¿no? A lo mejor con esto el gobierno trata, decimos, de tratar de dar una aparente, decimos, normalidad, ¿no?, ficticia, ¿no?, que ya están yendo a clase, que están perjudicando a los estudiantes porque están yendo a clase y hay paro. En fin, ¿no? Hay que analizarlo eso sesudamente.
hay que aplicar la lógica, ¿cierto? Así es, Sí, ingeniero. pero mal que mal, ingeniero, no dudo que sería espectacular que se hagan presencial y así conocernos y sería mucho mejor, ¿no? Claro. Pero mal que mal no es algo prudente de hacer, porque uno puede estar de por sí, por más que tengamos todos los cuidados del mundo, sin darse cuenta puede estar uno contagiado, lo contagia a los demás y así va y se propaga. Y Sí, cuando suceda eso, ahí recién el gobierno va a decir, bueno, mejor volvamos a lo virtual. O sea, tiene que pasar algo como para que ya tomen esa decisión. Por eso que yo, al menos de mi parte, en mi opinión, no es prudente que lo hagan presencial las clases. En cosas importantes, ya sea laboratorio, exámenes o cosas así, ya, está bien. Pero así clases normales no lo veo bien, la verdad. Es mi opinión, ¿no? claro, obviamente que nos agrada, decimos, como usted dice, ¿no? Pero hay que ser prudente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Montero, ¿no? En una escuela, decimos, ¿no? De niños, decimos, hubieron 2 contagiados y están procesando directores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque basta que uno se contagie, decimos. Obviamente ya es una persona, es un ser querido, tiene sus padres, tiene su madre, y ya hay, decimos, ¿no? Una afectación grave, decimos, ¿no? Por eso, ¿no? Digamos, no somos nosotros los que lo definimos, ¿no? Nosotros nos subordinamos a que digan las autoridades. Pero lamentablemente las autoridades no son, pues, ¿no? Un desecho de virtudes, sino una aglomeración de virtudes, digamos, o talentos. Imagínense, tenemos viceministra que ni siquiera bachiller es, ¿no? Y es autoridad. Ahí el detalle. No podemos sobreponer jamás la ignorancia a la capacitación, a la profesionalización, compañero. Por algo dice el dicho, ¿no? La única manera de escalar en la sociedad es estudiando, no hay otra. Hay que poner en ejercicio de funciones dedicadas, decimos, lo más capacitado. No, pues tenemos ahí, digamos, un ministro, decimos, o tenemos un presidente de yacimiento, a un músico, ¿qué sabe, pues, compañero? Un ingeniero debe estar ahí, y de lo mejor todavía. ¿Quién era Santos Ramírez? Y era presidente de yacimiento. A los 3 meses desfalcó de yacimiento con $80 millones. O nuestro presidente de los 14 años, imagínense lo que decía ciencia a manera a cielo abierto, decía, ¿no? Me siento orgulloso de no haber asistido a la universidad. Es una pérdida de tiempo a ir a la universidad. Yo no fui a la universidad y soy 20 veces, decimos, doctor, honoris causa. Imagínense, destrozando todo, decimos, lo que significa, decimos, inducir a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros fetos, de que la única forma de sobresalir en la sociedad es estudiar. Llevar el confort, alimentación, decimos, ¿no? Bienestar, decimos, educación, gente, nada, decimos. De mí no depende, así que a esperar órdenes, digamos. Ya, jóvenes. Ahora veamos entonces, voy a borrar la pizarra. Pero voy a dejar estas cositas ahí. Voy a borrar esta parte de acá. Compañeros, debe haber 50 acá. Bueno. Ahora veamos, ¿no? Lo que significa la lógica. Por ahora, lógica, ¿no? No, la lógica. Perdón, la lógica. Formal y simbólica de ¿qué significa la lógica? Esa es una estructura algebraica, está incluida en nuestro lenguaje, valga la reiteración. Lógica, decimos, ¿no? ¿Qué significa? Es un lenguaje analítico que se utiliza, decimos, para resolver correctamente los problemas. Y básicamente es el primer instrumento que tenemos a mano, decimos, ¿no? Para resolver problemas, decimos, que se presentan en ese instante, ¿no? En que usted se está desenvolviendo. Es el primer instrumento, decimos. Si usted lo aplica mal, decimos, ¿no? Lo aplica incorrectamente o no da una lectura cabal, decimos, ¿no? A su entorno, puede resultar malo para ustedes, ¿no? O para el entorno, ¿no? Por eso dice mucha gente, ¿no? Aquellas personas que tienen sentido común, decimos, son las que resuelven los problemas.
¿Qué es sentido común? Porque la lógica, decimos, ¿no? Ha nacido, decimos, ¿no? Obviamente, de situaciones, decimos, ¿no? Que derivan en soluciones comunes. Y que se nos viene, decimos, esas soluciones comunes, ¿no? De las profundidades del desarrollo, decimos, ¿no? De la humanidad, de los pueblos, etcétera, etcétera, expresados como refranes. Por ejemplo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? El que sabe más refranes sabe más productos notables, pocos simples notables. Y los refranes le simplifican la vida. Evitan que usted cometa los errores que cometieron otros. A ver, ¿qué refrán es? Más vale pájaro, hermano, que 100 volando. Es un refrán que no es de ahora, viene de las profundidades del desarrollo, decimos, de la humanidad. Decimos. A ver, ¿cómo lo podemos aplicar? Decimos, a ver, otro que dice, no, siempre, casa herrero, cuchillo de palo. Siempre. ¿Sí? Otros refranes jóvenes. El que persevera triunfa. Un producto notable que nos muestra, decimos, el camino correcto, decimos, nos reencausa, nos simplifica, decimos, ¿no? La vida, los problemas de la vida. ¿No? A ver, ¿en qué lo aplicamos más vale decir? Baja hermano que siento volando. A ver. Porque aquí, ahí es un refrán, obviamente, que aplica, decimos, ¿no? Una propiedad, decimos, ¿no? A un sujeto que está expresado de manera, decimos, ¿no? Como variable, literal. ¿No? Porque pájaro en este caso es una variable, ¿no? Que se reemplaza, decimos. A ver, decimos, tengo 20, 100 bolivianos, digamos. Puedo comprar 10 boletos de lotería, ¿no? Para tener más platita, decimos. Pero aparece un compañero, no, compañero, no gasté tus 100 bolivianos en eso. La probabilidad es poca que gané. Más vale 100 bolivianos en mano que 2000 volando por ahí. ¿Correcto? ¿Estamos correctos, jóvenes? Hay otra aplicación, decimos. El compañero estudiantil gustoso, decimos, tiene su novia, decimos, por tener dos, la perdió la que tenía porque lo pillaron, decimos. Más vale, como se dice, novia en mano que tres volando, decimos. Así, ¿no es cierto? En casa de herrero, siempre en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo lo aplicamos? La lógica es la capacidad. Imagínense la capacidad. Se accede a la capacidad a través del conocimiento, del estudio. Es la capacidad de procesar datos correctamente, con diferentes órdenes de operatividad. ¿No? Y se aplica para resolver problemas. Porque ¿qué es la... y a través de qué decimos la lógica plantea la solución a los problemas? ¿Cuál es el equivalente entonces? Porque yo lo que he explicado, ¿no? He representado una fórmula proposición. Capacidad de procesar correctamente los datos utilizando, ¿no? Operadores con sus órdenes de operatividad natural o artificial para resolver el problema. Ya, entonces, eso es, decimos, ¿no? La representación, decimos, ¿no? El objetivo final de esta estructura algebraica. Pero digamos en lógica. En lógica. ¿Cuál será entonces el resultado final en lógica? El similar, decimos, a esa fórmula serán los razonamientos. Razonamiento. ¿De qué está constituido el razonamiento? Obviamente de el similar, decimos, a las cantidades numéricas o literales o numéricas. Obviamente el similar serán los datos, proposiciones, información, premisas, requisitos, todos estos elementos son los que similares, decimos, ¿no? A X o a 2. A cantidades numéricas, cantidades expresadas de manera literal. Esos son, decimos, ¿no? Los elementos que se combinan, decimos, ¿no?
del cual están constituidos los razonamientos. Entonces, ¿qué es un razonamiento? Es procesamiento o combinación a través de operadores de datos, proposición, información, premisas o requisitos. Con diferentes órdenes de operatividad también, el artificial y el natural, y que se utilizan para resolver el problema. Entonces, los razonamientos es ni más ni menos que las expresiones algebraicas, las fórmulas. Entonces, un razonamiento en nuestro lenguaje es una fórmula en el lenguaje de la escritura algebraica. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Vamos bien? Jóvenes. Inge, este, no sé si estoy bien. Yo agarré mis anotaciones que sacaba de la escuela y tengo anotado una pequeña parte que no sé si es que está bien o no sé si entra mucho, donde dice que los métodos algebraicos, según la álgebra de la lógica, también tienen objetos lógicos como clases y proposiciones. No sé si entra también en eso. Proposiciones, ¿no? Ahí está. Ajá, Antes de proposición, ¿qué dijo? Clase, dijo. clases. Clases. Donde yo tenía notado también que decía que por una parte la proposición expresa un sentido, por así decirlo. No sé si estoy bien. Ya, eso lo vamos a tocar ahorita, seguramente, ¿no? Porque los primeros instancias, lo primero que debo, digamos, con ustedes es identificar, decimos, entre la grandes variedad de frases que podrán ser oraciones, decimos, hay las interjectivas, hay, decimos, ¿no? Las interrogativas, hay las imperativas, decimos, ¿no? Entre ese cúmulo de frases y oraciones, y debo identificar cuáles solamente pueden formar parte de un razonamiento. ¿Te das cuenta, no? Entonces, por eso entonces debo de saber, decimos, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir, ¿no? Una frase, un conjunto de palabras, decimos, ¿no? Para que pueda ser aceptado como un dato, ¿no? Que pueda formar parte en un razonamiento. ¿Se dan cuenta? Y se lo voy a decir de entrada. Toda frase o toda oración para hacer dato, proposición, información, o sea, para que forme parte de un razonamiento, tiene que cumplir dos condiciones. La primera, y al mismo tiempo, deberá tener sentido en que se le asigne un valor de verdad, falso o sino verdadero. Uno. Dos, deberá tener sentido en su contenido de información, o sea, no debe ser un absurdo. ¿Se da cuenta, no? Estoy entrando a las definiciones, decimos mucho más, decimos exacta de lo que le dieron, decimos en la escuela. Pero está bien que le han dado en la escuela nociones de la lógica. En algunas decimos, ¿no? En algunos colegios, por ejemplo, La Salle, ¿no? En el colegio decimos, ¿no? Sí, decimos, ¿no? Entran los muchachos ya con ciertos, salen, decimos, con ciertos conocimientos de la lógica. Pero eso no quiere decir que ustedes, decimos, ¿no? No sepa la lógica y que no haya entrado, no lo haya asimilado de manera, decimos, ¿no? De manera inconsciente a través de la lectura. Sí, pero aquí en ese caso, ¿no? Que usted conoce la lógica de manera inconsciente, la función del profesor es de identificar, decimos, todo eso su conocimiento de lógica es una premisa. Esos son los postulados de la lógica. Esos son, decimos, ¿no? Los principios de la lógica. ¿Cómo se denomina, decimos, ¿no? Una regla de diferencia lógica que usted lo utiliza a diario, decimos, ¿no? Desde el punto de vista de la matemática, para que estoy no diciendo simplemente es un sentido común, decimos, ¿no? O que diga por lógica, pero así. No, esto va a decir usted por silogismo hipotético, por silogismo disyuntivo, por modus ponens, por dilema constructivo, por dilema descriptivo. Esa es una regla de diferencia lógica. Esta es una metodología que me sirve para poder saber si ese razonamiento deductivo es válido o no es válido, si esa fórmula es correcta, si esa vacuna no es para curar, es para matar, si ese automóvil, decimos, ¿no? Su fórmula está incorrecta, digamos, así decimos. O cualquier metodología que le diga, decimos, ¿no? Para alcanzar un objetivo, le diga, no, compañero, para aprobar esa materia, tienes que hacer esto y esto y esto. Está incorrecto, digo, ¿no? Yo sé, decimos, con estos 12 años, ¿qué lo debo hacer, digo, para aprobar una materia? Sé la fórmula, ¿no? Sé la fórmula inclusive para ir al cielo, ¿no? Los mandamientos, 10 mandamientos, todo. Mandamientos 1 y 2 y 3 combinados, operados con la I, ¿no? Entonces, al cielo, ¿no?
¿Y por qué esa regla? ¿Por qué esa fórmula? ¿Será correcta o incorrecta? Es correcta. ¿Por qué? Porque la dio el Altísimo, ¿no? No sé si le he aclarado algo, compañero. Sí, ingeniero, muchas gracias. Seguimos entonces, ¿no? Entonces, el razonamiento, decimos, es el resultado final de la solución de un problema, decimos, ¿no? Aplicando la lógica. Si aplicamos el álgebra ordinaria, entonces el resultado final de las soluciones del álgebra ordinaria se va a eliminar expresiones algebraicas, ¿no? ¿Es cierto, no? Y si resolvemos, decimos, ¿no?, un problema utilizando otras estructuras, porque hay una infinidad de estructuras, no solamente el álgebra ordinaria y la lógica, ¿no? Hay una serie de estructuras. La estructura de los números enteros, la estructura de los números complejos, la estructura de los conjuntos, la estructura, decimos, de las funciones trigonométricas, la estructura de las funciones exponenciales, la estructura, decimos, de los números irracionales, de los números racionales, los números enteros. Hay una infinidad de estructuras, jóvenes. La estructura del álgebra de Boole, imagínense, ¿no? Que ha permitido, decimos, la creación, decimos, ¿no?, de la computadora, de un equipo para procesamiento de datos, pero artificial, que hace lo que usted, decimos, ¿no?, quiere que haga, a través, decimos, de su programación. Porque la computadora, ¿no?, complementa al ser humano. El ser humano es libre pensante, pero lerdo para procesar. ¿No es cierto, no? Y ahí había muchos problemas en el procesamiento de datos, porque el ser humano es muy lerdo, digamos. Y hay problemas que necesitan, hay situaciones extremas que necesitan que procese los datos, por decir, en 10 segundos procesar 2000 datos. No, pues, si eso significa que se caiga el avión o no se caiga el avión, no se cae, porque el ser humano no puede procesar tanto datos en poco tiempo, entonces se va nomás al tacho, ¿no? Ah, pero con ayuda de la computadora. La computadora, quiere decir, es veloz en el procesamiento de datos, pero es tonta, es no libre pensante, es levantamano. Esa es la computadora, jóvenes. ¿Cierto, no? Ya, vamos aclarando las cosas, jóvenes, ¿sí? Hay que ser libre pensante. Ni siquiera Dios con su magnitud omnipresente, ¿no?, nos ha, decimos, ¿no?, prohibido, decimos, ¿no?, poder elegir entre el bien y el mal. Pero ciertos partidos políticos dicen, no queremos libre pensante, no queremos que gente que transmita lo que dice el líder. No puede, compañero, no deben ser así. Ni Dios nos ha quitado esa potestad de elegir entre el bien y el mal. Ustedes son libres pensantes. Ustedes creen que la única forma de escalar en la sociedad es estudiando. No hay otra. Veamos entonces, seguimos. Entonces, en la lógica hay cantidades expresadas. ¿Qué son las cantidades expresadas? Estas son las cantidades expresadas. Y vamos a ver que ahí, por eso dice simbólico. Ahí también se expresa con símbolos. Entonces se llama lógica simbólica. Esas son las cantidades expresadas. Esas son las cantidades que entran a los razonamientos. Vamos a ver. ¿Hay operadores? Obvio que hay operadores, ¿no? Ya hemos dicho, la I, el entonces, la negación. Hay operadores metodológicos. Postulados, propiedades. Tenemos la idempotencia. Tenemos la ley de Morgan. Tenemos la ley de absorción, la distributividad, condiciones de negación. No son propiedades de la lógica que vamos a ver en su momento también, ¿no? A ver, signos de agrupación, claro. ¿Hay orden de operatividad entre los operadores? Sí hay orden de operatividad. Sin signo de agrupación, se utiliza el orden natural de operatividad, ¿no? Así. Primero la negación, luego la I, luego la O, el inciso 2, el inciso 2, etcétera, así. Este es el orden natural de operatividad. Y hay el orden natural del artificial que levanta ese natural y con signo de agrupación. Eso por ese momento, ¿no? Simplemente estoy, en este caso, haciendo la comparación definitiva de lo que es una estructura algebraica entre sí, es decir, la lógica y la estructura del álgebra ordinaria. ¿Vamos bien? Alguno dirá, profe, entonces, ¿hablamos con signo de agrupación? Sí, hablamos con signo de agrupación. Pero no lo decimos, ¿no? Compañero, abrir llave, abrir paréntesis, pero deberíamos decirlo, ¿no?
Y ahí está el problema. Y eso afecta el entendimiento de los razonamientos. Eso afecta en el conocimiento, decimos, ¿no? Planteado por el autor, por el científico, digamos, ¿no? Que utiliza este lenguaje que es universal. No va a utilizar un lenguaje que solamente lo va a entender. Utiliza un lenguaje universal. Porque toda estructura son lenguajes analíticos. La lógica es un lenguaje analítico. Y obviamente el autor, decimos, ¿no? Que emite su conocimiento, ¿no? Que escribe su conocimiento, va a utilizar un lenguaje universal, porque quiere ser entendido por todos, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Es ahí donde nos vamos, decimos, nos vamos orientando, decimos, es la parte crucial, decimos, de la lógica. Y no es que al profe le gusta, digo, ¿no? Pero eso hay que hacer pasar, decimos, antes de llegar a eso, mucha agua bajo el río, que aclare, decimos, ¿no? Que limpie, decimos, ¿no? Muchos conceptos, decimos, que tenemos, decimos, ¿no? Errados. Decimos. A ver, usted se pregunta, ¿por qué en las diferentes naciones, pueblos, decimos, ¿no? Desarrollan la misma lógica, cualquiera sea su lenguaje? ¿Por qué? Porque vienen a tener diferentes lógicas, diferentes lenguajes, son diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Es lo mismo la lógica en inglés, en español, en guaraní, en todos los idiomas. Es la misma. Obviamente desarrollada a niveles de grado, ¿no? Porque hay naciones, decimos, hay pueblos, decimos, ¿no? Que tienen, decimos, ¿no? Una antigüedad de más de 2000 años. Por ejemplo, cuando fui aquí a Ucrania, digamos, ¿no? La capital, a estudiar, ¿no? El año 82 ya cumplió 1500 años de supuestamente vida civilizada, ¿no? Santa Cruz, ¿cuántos años cumplió? Bueno, Bolivia, digamos, ¿no? Hace más de 400 años que llegaron los españoles, ¿no es cierto, no? Pero no quiere decir que no había una vida civilizada, ¿no? Pero había muchas cosas que faltaban, ¿no? Pero sin embargo, decimos, ¿no? Analizando, decimos, ¿no? La matemática, analizando la lógica, es la misma. Pueblo totalmente independiente coinciden, decimos, en su desarrollo, decimos, de sus ciencias. Y muchos inclusive dicen que tienen más avanzado que la nuestra, ¿no? Y hay muchas cosas que se está demostrando, decimos. Por ejemplo, muchos utilizan, decimos, los jeroglíficos, ¿no? Y la cantidad de información por símbolo ahí es mucho mayor que en el español. El español es muy voltero, ¿no? En cambio, ellos con la simbología, decimos, ¿no? La concentración de información, decimos, ¿no? La densidad de información es mucho mayor en su idioma, ¿no? E inclusive entre los mismos idiomas que actuales, entre el ruso, el español, el inglés, ¿no? El árabe, el chino, inclusive, ¿no? Actuales que son vigentes también, hay diferentes densidades de información, decimos, por fase, ¿no? ¿A qué se refiere? Para expresar una situación en el español, por ejemplo, a lo mejor me viene a citar, digamos, 10 frases, ¿no? Ah, pero en otro idioma, a lo mejor con 2 frases ya es listo, ¿no? Sí, decimos, ¿no? Pero ustedes es la generación que más está cambiando, decimos, ¿no? Introduciendo nuevas simbologías, decimos, ¿no? Pateando todo el tablero de la gramática. Por ejemplo, cuando dicen por ahí, digamos, apúrate, empezar las clases, en vez de decir, sí, ya estoy yendo en el micro, estoy yendo en avión, lo que sea, ponen, ¿no? Como respuesta un muñequito corriendo, ¿no? Y ya, violento, ¿no? A lo mejor la información así simbólica es mucho más efectiva que la nuestra, ¿no? Que la que se utiliza actualmente. Ya, veamos una cosa, ¿no? Ya, ahora sí, voy a borrar toda la pizarra y veamos ahora, nos introducimos a la lógica, teniendo como punto de referencia, como sistema de referencia, decimos, la lógica, ¿cómo es el álgebra ordinaria? 13 y 28.
Ya habíamos, de acuerdo, decimos, ¿no? A nuestras definiciones, nos dan la pauta, decimos, ¿no? Para seguir más adelante, a objeto, decimos, del mejor entendimiento de los principios que rigen la lógica. Una distancia, he indicado que todo razonamiento, decimos, es una combinación o procesamiento de datos, con orden de operatividad, decimos, artificial y natural, decimos, ¿no? Que nos permiten, decimos, que nos permite resolver el problema. ¿Qué es la solución al problema? Eso es un razonamiento. Entonces, digamos, combinación o procesamiento de datos. ¿Qué es dato? ¿Qué es dato? Lo mismo, premisa. ¿Qué es dato? Información. Proposición. Son los que forman parte de los razonamientos. Solamente ellos forman parte de los razonamientos. Porque cumplen las siguientes condiciones. Primeras dos condiciones. Cumplen las siguientes dos condiciones. Simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. ¿Cuál es la primera? Primera. Deberá tener sentido asignarle un valor de verdad, falso o si no verdadero. Deberá tener sentido en asignarle un valor de verdad, falso o si no verdadero. No puede ser ambas las mismas cosas. Ahorita voy a introducir un principio que va a decir que obviamente va a reafirmar eso. No puede ser ambas las mismas cosas. Porque la lógica, ¿no? Quiero decir, ¿no? Es bivalente. Y todo ingeniero tiene que ser bivalente. No hay términos medios. Algunos políticos dicen verdades a media o mentiras a media. El buen ingeniero es, en ese aspecto, es bivalente. Sabe decir sí, sabe decir no. Sabe decir esto es verdadero, esto es falso. No hay, decimos, ¿no? Definiciones a medio. No, te lo voy a medio arreglar. Si una fábrica está diseñada para hacer zapatos, tiene que salir zapatos, no chancletas. Si una movilidad, decimos, ¿no? Está perfecta, en perfecto estado de perfecto estado mecánico, significa que no tiene que fallar. Significa que si usted está torciendo a la derecha, va a ir a la derecha. Es sí, solamente sí. Si va a la derecha, va a la derecha. Si va a la izquierda, a la izquierda. Está bajo completo estado de dominación. No puede fallar. ¿No? Peor en la aviación, decimos. No puede fallar, decimos. ¿No? Por eso el ingeniero, decimos, ¿no? Todo expresa en función de funciones. ¿Y qué significa una función? Una función significa, decimos, ¿no? Todo bajo control. Ese es, decimos, ¿no? El estado, decimos, ¿no? Profesional, ¿no? Que aplica, decimos, ¿no? El ingeniero. Todo bajo control. No hay eso de a medio. Por eso decimos, ¿no? El ingeniero es lógico. Debe tener sentido en asignar un valor de verdad. Falso o si no verdadero. Dos. Debe tener sentido así, ¿no? Debe tener sentido, ¿no? Sentido. ¿Cómo puedo hablar? No, simplemente sentido en su contenido o información. Contenido o información. ¿Qué significa eso? No debe ser un absurdo. Un absurdo. Ahí está. Entonces, de la infinidad de frases, oraciones que existen, solamente aquellas que cumplen esas dos condiciones
pueden formar parte, decimos, de los razonamientos. O sea, para los razonamientos lo demás es basura. Pero hay que saber, decimos, identificar, ¿no?, los datos, las premisas. Y eso es a través de la capacitación. Hay que saber percibir, decimos, ¿no?, qué es un dato. Aunque no sepamos cuál es el valor de falso o si no verdadero, ¿no? Porque hay datos, ¿no?, que son datos, pero no sabemos su valor de verdad, ¿no? Porque nos falta capacitar, ¿no? Imagínense que aquel que sepa el valor de verdad, decimos, ¿no?, el correcto de todos los datos, ese domina el mundo. Seguro que sí, decimos. Ese sí domina el mundo. Porque sabe el valor de verdad de todos los datos. Va al campo, al monte, decimos allá, ¿no? Observa, decimos, una variedad de una vegetación, de un árbol, ¿no? Este árbol es comestible, ¿sí o no? O es venenoso, decimos. Aquí encuentra agua, ¿sí o no? Aquí encuentro oro, aquí hay una mina de oro. Sabe todos los datos. Sabe, decimos, qué datos van a determinar, decimos, esa afirmación, decimos. No es en ese aspecto del tipo es evidente, ¿no? Observa, ve. También uno que no sabe nada puede estar encima de una pepita de oro y ni la identifica siquiera, ¿no? No sabe, porque no conoce, pero no. Pues, imagínate, se dan cuenta nada. La diferencia entre un capacitado que conoce el valor de verdad de todos los datos. Por eso dice el que conoce todas las informaciones fidedignas, ese tipo es el dueño del mundo. Es la importancia de los valores. Y así eso vamos, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí? El Piraí. Tenemos viernes, ¿no es cierto? El lunes, como el martes, miércoles y viernes. Muy bien. Seguro que sí.